Hola, mi nombre es Jair Daniel Islas Hernández. Les voy a hablar sobre la introducción a los tumores óseos. Soy médico adscrito del área de radiología del Hospital UMAE Siglo XXI en el Hospital de Especialidades y en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Bueno, las lesiones focales del hueso se encuentran con frecuencia durante la práctica clínica diaria. Es de vital importancia no omitir los tumores malignos óseos y las lesiones benignas. Es importante una buena descripción o conclusión para que no se traten en exceso. Dentro de la clasificación de los tumores de la OMS es la siguiente. A grandes rasgos son los tumores formadores de cartílago y los tumores formadores de hueso, los fibrogénicos, fibrohistocíticos, los sarcomas de Ewing, tumor de células gigantes y entre otros. Dentro de los formadores de hueso y formadores de cartílago vamos a tener benignos y malignos. También vamos a tener los intermedios, el osteoblastoma, el osteomastoide, dentro de los benignos, y dentro de los malignos el osteosarcoma. Dentro de los formadores de cartílago, el condroma, el osteoblastoma, el condroblastoma, el fibroma condromixoide, y dentro de los malignos, el condrosarcoma. De ahí en fuera ya tenemos los demás tumores, como son los tumores de células gigantes, los medulares, los vasculares y los de otros tejidos conectivos. Otros tumores como el cordoma, adentinoma de los huesos largos, el neuroloma y el neurofibroma. También tumores no clasificados y lesiones pseudotumorales que aparecen en la siguiente lista. Dentro de la frecuencia, lo más habitual es encontrar metástasis. De todos los tumores óseos que existen, lo más habitual es encontrar la metástasis, y los tumores primarios ocupan el 5% de todos los tumores óseos. La metástasis ocupan el 95%. De todos los tumores óseos, el mieloma múltiple es el más frecuente, seguido del osteosarcoma, condrosarcoma, linfoma, sarcoma de Ewing, cordoma y otros. La incidencia de los tumores óseos, los sarcomas. Dentro de los sarcomas, los más frecuentes es el osteosarcoma, el condrosarcoma, el cordoma y tumores fibrosos. Dentro de los benignos es el osteocondroma el más frecuente, el encondroma, el tumor de células gigantes, como decimos, es intermedio, el osteomastoide y la displasia fibrosa. Dentro de la evaluación va por un equipo multidisciplinario que va a evaluar el tumor de una forma clínica, una forma radiológica y una forma patológica. Los factores a considerar es la edad, la localización, la densidad, el patrón de destrucción ósea, la matriz, la reacción perióstica, el componente de tejidos blandos y si es única o múltiple. Dentro de la localización, aquí tenemos un esquema donde se observan los diferentes tumores dependiendo la localización, ya sea que sean diafisarios, metafisarios o epifisarios. Los patrones geográficos son de gran importancia en las lesiones líticas y se observan de la siguiente forma. El patrón geográfico A es geográfico con bordes bien definidos, pero con borde esclerótico. El B es un patrón geográfico con un borde definido, pero no es esclerótico. El tipo C es un borde mal definido y tampoco vamos a observar borde esclerótico. El patrón D es el apolillado, el E es el permeativo. Y una vez que tenemos todos los patrones, tanto el 1A, 1B, 1C y sucesivamente, vamos a observar qué tumores son los más frecuentes. Entonces, una vez que nosotros veamos
el patrón geográfico de nuestra lesión, podemos recurrir a esta tabla en la cual nos muestran los patrones o los tumores más frecuentes con ese patrón geográfico. Dentro de las reacciones periósticas también incluyen, cuando es en la sólida, una reacción perióstica gruesa e irregular, o cuando es septada, como es en este D. También encontramos los patrones agresivos, donde va a haber irrupción, como es la lámina de cebolla, el patrón espiculado, el patrón espiculado en rayos de sol, el patrón desorganizado y el patrón o reacción perióstica en triángulo de Codman. Los tumores de los cuales vamos a hablar es sobre lesiones benignas, es el encondroma, el osteocondroma y el condroblastoma, y de las lesiones malignas del condrosarcoma. Yo sé que todos estos nombres generan un poco de duda, sobre todo porque se parecen mucho. Es por ello que debemos de entender su etimología médica de cada palabra para poder entender lo que vamos a encontrar y diferenciar de los demás. Vamos a hablar primero del encondroma. Encondroma viene de la palabra condros, que es cartílago, y oma, tumor. Como definición, es un tumor de cartílago hialino que se origina del hueso medular. Generalmente se ocurre entre una edad de 5 a 80 años. Entre la tercera y quinta década de la vida es el pico. Es similar en hombres y mujeres y es el segundo tumor frecuente en mano, muñeca, y del 10 al 25% de todos los tumores benignos. La presentación clínica generalmente es asintomático, puede haber dolor cuando hay lesiones en las manos y generalmente se produce por una fractura patológica o una fractura inminente y puede ser un hallazgo incidental en la resonancia magnética o radiografías. La localización más frecuente es metafisario o metadiafisario. Puede ser, generalmente son solitarios y múltiples en la enfermedad de Ollier. Las localizaciones son en número proximal, fémur proximal y distal y tibia proximal. En la enfermedad de Ollier es la aparición asimétrica de lesiones condrales y en el síndrome Maffucci es cuando hay múltiples lesiones de encondromas asociado con hemangiomas de tejidos blandos. Aquí lo que habíamos mencionado es la localización, los márgenes, zona de transición, reacción perióstica, mineralización y componente de tejidos blandos. Aquí en este esquema observamos un encondroma donde tiene una composición mixta, ya sea por su zona cartilaginosa y su porción ósea, como podemos ver en este esquema y en esta radiografía de un dedo en la falange intermedia hacia la base de la falange se observa una lesión lítica de bordes definidos con una matriz mixta, ya sea por su porción cartilaginosa y una porción ósea. La zona de transición es estrecha, ya que vemos y delimitamos dónde empieza y dónde termina, y no tiene reacción perióstica o componente de tejidos blandos. En esta radiografía y tomografía es una radiografía en anteroposterior del húmero del lado derecho, donde se observa una lesión con un patrón óseo o una mineralización de predominio óseo, de bordes definidos, una zona de transición estrecha. No hay reacción perióstica ni compromiso de tejidos blandos. Se corrobora y se confirma en la tomografía en un corte axial y reconstrucción coronal, donde se observa la misma lesión y no se observa alguna reacción cortical. Son encondroma. En esta resonancia magnética, en diferencia secuenciación, en T1 y STIR, donde se observa en la metáfisis distal de la tibia una lesión de morfología redondeada con una matriz condroide, zona de transición estrecha, no se observa reacción perióstica, hay respeto de la cortical y no hay compromiso de tejidos blandos.
es igual una imagen característica de encondroma. De igual manera, hacia la base de la falange proximal del dedo se observa en T1 y T2 una lesión de matriz condroide, zona de transición estrecha. Esta es expansiva, sin embargo no hay reacción de cortical y solo hay desplazamiento de los tejidos blandos. Es un encondroma igual clásico. También se puede llegar a observar múltiples encondromas, ya sea en una extremidad o en varias. Y bueno, este es el caso de una paciente, aproximadamente 46 años, la cual ya lleva 15 años de evolución con estas lesiones. Se observan múltiples lesiones osteolíticas con una matriz condroide, aún respetan la cortical y existe deformación de los huesos, tanto del húmero, radio y cúbito, así como de algunas falanges distales. Se trata de un caso de encondromatosis. Un diagnóstico diferencial de esta enfermedad es el fibroma desmoplásico. Dentro del tratamiento y pronóstico, bueno, en las fracturas patológicas se tratan mediante el degrado y un injerto óseo, así como radiografías de seguimiento para vigilar la cicatrización. Los excéntricos con frecuencia pueden tratarse eficientemente y la recurrencia ocurre del 2 al 15% y habla de malignidad. El osteocondroma. Osteo viene de la palabra osteon, que es hueso, condros, cartílago. Y la definición es una excrescencia ósea recubierta de cartílago con cortical y médula continua que se extiende del hueso subyacente. Generalmente se descubre en las primeras 3 décadas, no tiene predilección por sexo, se observa en el 3% de la población y es el tumor óseo más frecuente. Representa el 35 a 45% de los tumores óseos benignos y del 8 al 12% de todos los tumores. Generalmente la presentación clínica es un dolor mecánico debido a traumatismo, pinzamiento, limitación de la movilidad o pinzamiento de los tendones y chasquido. También puede haber pinzamiento del nervio y las complicaciones vasculares son poco frecuentes. Este se localiza en metáfisis y diáfisis el 95% en las extremidades. Esta predomina el fémur en un 30%, la tibia un 20% y el húmero del 10 al 20%. El 40% de las lesiones las vamos a localizar casi siempre alrededor de la rodilla. Pues generalmente va, como ya sabemos, en fémur distal. Aquí observamos un esquema, cómo se identifica una excrescencia ósea dependiente de la cortical con un poco de médula ósea y el capuchón de cartílago que se observa en este esquema. En una radiografía anteroposterior de rodilla derecha se identifica una excrescencia ósea, la cual tiene una cabeza de mayor diámetro con un cuello pequeño y genera desplazamiento de los tejidos blandos adyacentes. En esta otra radiografía se identifica igual una lesión, una excrescencia ósea, la cual cuenta con matriz osteoide y condroide y genera desplazamiento de los tejidos blandos adyacentes, desplazando el músculo semimembranoso en sentido posterior o posterolateral y el sartorio en lateral. Aquí observamos una resonancia magnética en densidad de protones y en eco de gradiente, donde se identifica de igual manera una excrescencia ósea dependiente del epicóndilo medial del fémur y se identifica un capuchón de cartílago. En este caso debemos de realizar una medición del cartílago, ya que si este mide más de 15 milímetros de grosor y hay un crecimiento continuo de tamaño después de la maduración esquelética, pues se debe de sospechar malignidad.
De igual manera, esta es una tomografía y un escanograma donde se identifica en diáfisis proximal del húmero del lado derecho una excrescencia ósea a diferencia de los otros. Este es más sesil con un cuello o una base amplia y tiene también una porción condral en su interior. Se corrobora dicho hallazgo en una reconstrucción en 3D. Este es un caso igual de un paciente, el cual tiene múltiples lesiones, múltiples excrescencias óseas, tanto en ambos fémures proximales, en fémur distal, igual observamos aquí la característica del cuello pequeño, con desplazamiento de los músculos y de los tejidos blandos adyacentes, así como hacia tibia observamos una excrescencia ósea, este es un poco más sésil, no es pediculada. Y en extremidades superiores de igual forma se observan excrescencias óseas con base amplia, un poco de deformación ósea. Y en segmento distal del radio se observa esta imagen osteolítica. Este es un caso de osteocondromatosis múltiple. Igual son raros y se los presento. Dentro del tratamiento se puede resecar localmente por lesiones, bueno, por causas cosméticas o mecánicas. Suele ser curativa hasta un 90% y se observa recurrencia local tanto en lesiones benignas del 2 como malignas del 15%. El condroblastoma viene de la terminología condros, que es cartílago, blastos, germen o matumor. Un tumor benigno del cartílago que se origina en epífisis de individuos esqueléticamente inmaduros. Este es más frecuente de 10 a 25 años de edad, es más frecuente en hombres, con una relación 2:1, menos del 1% de los tumores óseos y el 9% de todos los tumores benignos. Este va a generar dolor leve, puede referirse en una articulación, atrofia muscular, hipersensibilidad o inflamación local. Y bueno, este produce prostaglandinas y esto induce el dolor, además de su localización epifisaria, puede desencadenar una reacción sinovial. Su localización, el 75%, va a ser en los huesos largos. El origen es epifisario, como podemos ver en este esquema, solo en las epífisis. Y el lugar más frecuente es en húmero proximal, seguido de tibia proximal, húmero proximal y distal. Aquí observamos un esquema de un condroblastoma en el cual se observa un patrón geográfico 1A, el cual es un bordes definidos con un borde esclerótico. Tiene su porción condroide y en algunas ocasiones podemos ver calcificaciones en su interior. Esta es una imagen de radiografía de hombro derecho, el cual se observa igual una lesión yuxtacortical, una zona de transición estrecha, un patrón geográfico B por bordes definidos, no se ve tan esclerótico como en el esquema, y tiene un poco o condición a adelgazamiento de la cortical. Esta es otra radiografía, es una radiografía en API lateral de rodilla del lado izquierdo, donde se identifica una lesión lítica con un patrón geográfico 1A por bordes definidos y escleróticos, con una zona de transición estrecha, no condiciona reacción perióstica o compromiso de tejidos blandos. En una tomografía, de igual forma, se observa la lesión y vemos que compromete el cartílago de crecimiento. En una resonancia magnética, igual en la epífisis del fémur del lado izquierdo, se observa una lesión excéntrica hacia el cóndilo lateral de matriz condroide, la cual es isointensa en T1 e hiperintensa en STIR. Tiene una zona de transición estrecha, bordes definidos, no condiciona una reacción perióstica evidente en esta modalidad de imagen, pero sin embargo observamos
que hay heterogeneidad de los tejidos blandos adyacentes por la sinovitis que les comentaba en la presentación clínica. En esta resonancia magnética además se observa edema óseo en el hueso femoral. El tratamiento consiste típicamente en legrado y empaquetamiento de la cavidad resultante con el hueso o cemento óseo. También se ha utilizado ablación por radiofrecuencia y la recurrencia es del 8 al 20%. Si la lesión, como vimos en unos casos anteriores, es de la placa del crecimiento, puede provocar la detención del crecimiento y una discrepancia en la longitud de extremidades. Ya por último, el condrosarcoma viene de la palabra condros, que es cartílago, sarcos, carne, oma, tumor, que es, como definición, un tumor maligno de cartílago hialino. El condrosarcoma primario se origina centralmente de un hueso que era antes normal y el condrosarcoma secundario se origina de un precursor cartilaginoso, ya sea el encondroma o el osteocondroma. Dentro de la incidencia es de los 50 a 70 años de edad, el predominio es masculino y es la tercera neoplasia ósea maligna más frecuente. La presentación clínica es dolor e inflamación, una fractura patológica, una estructura palpable o efecto de masa local. La localización de igual forma va a ser en huesos largos en un 45%, en tibia 5%, fémur del 20 al 35%, húmero proximal del 10 al 25% y pelvis al 25%. Puede afectar otros huesos como el esqueleto axial, huesos craneofaciales y esqueleto apendicular distal. Generalmente es metafisario o metadiafisario y una lesión epifisaria es extremadamente infrecuente pero provoca señales de alarma. El grado 1 o de grado bajo es de baja celularidad, principalmente es de matriz condroide o con nada mixoide y es difícil de distinguir del encondroma. El grado intermedio puede ser un aumento de la celularidad, una pequeña matriz condroide, necrosis y mixoide predominantemente más común. Y el grado alto es altamente celular, pleomorfismo nuclear, ausencia de matriz condroide y estroma presente si es mixoide. Bueno, aquí se identifica una radiografía de rodilla derecha donde se observa en cóndilo femoral medial una lesión osteolítica con una matriz condroide, un patrón geográfico tipo C, ya que no tenemos bordes bien definidos, así como un compromiso de la cortical, hay destrucción y erosión de la cortical y deformación ósea del mismo cóndilo. Esta sería una zona de transición amplia y en la tomografía se observa de igual forma la lesión de predominio condroide con unos bordes mal definidos, destrucción de la cortical y a su vez se observan unas calcificaciones densas en su interior con adelgazamiento y destrucción de la cortical. En esta otra lesión de epífisis proximal de la tibia, del lado derecho se observa una lesión de matriz condroide de bordes definidos, lobulados, con un poco de desplazamiento de la cortical, el cual en la resonancia magnética en ponderación T2 se observa igual heterogénea hiperintensa con unos septos hipointensos y es ligeramente expansiva como podemos observar. Es una resonancia magnética de rodilla derecha en eco de gradiente T1 y densidad de protones con supresión grasa donde se observa lesión localizada en metáfisis proximal y en el margen lateral de la misma se observa una lesión de bordes irregulares escleróticos con una zona de transición amplia, heterogénea, isointensa en T1 e hiperintensa en densidad de protones y eco de gradiente, la cual compromete los tejidos blandos adyacentes, la masa muscular y se forma edema óseo. Esta es una resonancia magnética del codo derecho, en el cual se observa una lesión dependiente del olecranon
la cual es heterogénea, de bordes mal definidos, de comportamiento isointenso en T1, hiperintenso en T2 y densidad de protones, la cual condiciona una destrucción ósea tanto del olecranon así como una extensión hacia el húmero y tejidos blandos adyacentes. Se observa una colección heterogénea con un nivel líquido o líquido hematocrito adyacente al hueso afectado. A la administración del medio de contraste con supresión grasa se observa un realce heterogéneo y ávido de la misma lesión, así como realce periférico de las colecciones. En esta resonancia magnética de encéfalo, en ponderación T2, T1 y T1 con medio de contraste, se observa una lesión que corresponde de mayor manera al esfenoides del lado izquierdo, la cual es redondeada, de composición heterogénea, con focos hipointensos y distribución difusa que condiciona desplazamiento de estructuras adyacentes. Genera un realce central y periférico a la administración del medio de contraste. Esta es una radiografía de rodillas en la cual se observa una lesión con una matriz mixta, condroide y ostioide, con una zona de transición amplia, la cual condiciona una reacción perióstica irregular y además compromete un poco de tejidos blandos adyacentes de la misma lesión. No se observa dónde termina y dónde inicia. Y se observa también un poco de destrucción de la cortical hacia el margen lateral del fémur derecho. En una resonancia magnética, en STIR y en T1 se observa la lesión, la cual es amorfa, de bordes mal definidos, una zona de transición amplia, heterogénea, y corroboramos la destrucción de la cortical y el compromiso de los tejidos blandos adyacentes. Aquí en una fase T1 es isointensa, igual observamos una solución de continuidad, así como extensión hacia epífisis y hacia la cápsula sinovial. En un corte axial corroboramos los mismos hallazgos y en una gamagrama con tecnesio 99 observamos que hay captación del radiofármaco en dicha lesión. El tratamiento y pronóstico, pues en el tratamiento hay que hacer una resección amplia. El pronóstico varía según el grado y ubicación, en general el grado. En grado 1 el 90% de supervivencia a los 5 años, en grado 3 el 29% de supervivencia a los 5 años. Y también depende de la ubicación, los huesos largos tienen mejor pronóstico que el esqueleto axial. Y bueno, eso es todo. Si tienen alguna duda o un comentario, pueden escribirme a mi correo.